Hoy vamos a ver cómo poner una casilla de aceptación de políticas de privacidad o similar en los formularios de Google, en los formularios de G Suite. Para ello vamos a abrir los formularios, como veis, y voy a crear uno en blanco. Ponemos un título al formulario que vayamos a crear y podemos ir poniendo las preguntas. Y cuando queramos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando queramos, vamos a crear un tipo de pregunta que sea casilla de verificación, ¿vale? En la casilla de verificación aquí vamos a poner acepto la política de privacidad y ponemos un enlace a la política. En este caso os voy a poner un enlace a Google, pero imaginaos que fuera un enlace a la política de privacidad, ¿vale? Y este lo ponemos como obligatorio, obviamente. No queremos que el formulario se envíe si no aceptan esta casilla de verificación, ¿vale? Con esto, para algunos en teoría ya sería suficiente. Para cumplir con la RGPD, lo ideal sería no solo cumplir con aceptar las políticas de privacidad y que pudiera verlas en un enlace a tu política de privacidad, sino una aclaración de un resumen en el mismo formulario de lo que incluyen esas políticas, es decir, quién es el responsable del fichero, el uso, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a crear otra pregunta. En este caso vamos a crear un párrafo y vamos a poner vamos a crearle en vez de una pregunta, vamos a poner aquí un texto, ¿vale? Y resumen de las políticas de privacidad. Y aquí vamos a pegar, por ejemplo, os he incluido, he hecho un resumen de lo que podría tener, ¿vale? Y ponemos esto. ¿Quién es el responsable de los datos, del fichero de datos, donde se van a recopilar los datos de este formulario? La empresa, lo que sea, la finalidad para los que se van a poner, que se necesitan los consentimientos, a mí me gusta, como son formularios de Google, decir que los datos se alojan en los servidores de Google y hacer un enlace a la política de privacidad de Google para que la gente lo vea y los derechos que tiene el cliente. Es decir, esto es un pequeño resumen de la política de privacidad a la que tendríamos acceso ahí, ¿vale? Pues con esto ya está. Vamos a darle ahora a la vista previa para ver cómo quedaría el formulario. Quedaría un título, la pregunta, tal, y quedaría la aceptación de la política de privacidad. Podría pinchar para verla y sería obligatoria, como veis. Y luego un resumen en el que dice un resumen de las políticas de privacidad, donde el cliente puede ver directamente quién es el responsable del fichero, para qué se usa, los derechos, incluso podríamos poner dónde puede ejercer esos derechos, ¿vale? Y con eso ya tenemos el formulario de Google adaptado a la ley de protección de datos actual y a la antigua. Y cuando el cliente acepta las condiciones de privacidad, cuando se guardan nuestros resultados, porque lo ideal es poner que el formulario, las respuestas se guarden en una hoja de cálculo, ¿vale? Nueva, y ahí cuando tenemos los resultados podremos ver que se ha aceptado la política de privacidad y tener una constancia de que se ha hecho. Además es que el formulario no se va a poder enviar si no, ¿vale?